Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Miren, no sé si ustedes han escuchado en las redes sociales acerca de que Claudia Sheinbaum invitó a Putin en una protesta de posición. Entonces, pues muchos países opinaron, o sea, reaccionaron a lo que dijo Sheinbaum de la invitación a ciertos gobiernos extranjeros, o sea, con los que México tiene una buena relación con ellos. En el caso de Ucrania, pues Ucrania pues se molestó con México así de por qué, o sea, porque van a invitar a México y así. O sea, México recibe, o sea, México tiene los brazos abiertos para cualquier extranjero que llegue a México. O sea, aquí en México, aquí son bienvenidos. Aquí que no vengan a decirnos que no vamos a invitar a o al otro. No, o sea, ellos no pueden elegir por nosotros. O sea, nosotros somos un país libre, independiente y soberano. Nosotros no recibimos órdenes de nadie. Nosotros elegimos nuestras propias decisiones. Los otros países no pueden tomar nuestras decisiones. Nosotros somos el que tomamos esas decisiones, no ellos. Por eso Ucrania pues se molestó, o sea, lo que México no invitó fue Perú y Ecuador. Porque bueno, en el caso de Ecuador pues ya les había hablado de eso, de que por las pendejadas de Novoa pues obligó a las Fuerzas Armadas ecuatorianas a invadir la embajada mexicana en Quito. Y el de Perú pues porque destituyeron a la autorización a Pedro Castillo. Por eso no están invitados ellos en la protesta de oposición. Pero otros países así que México invitó, pues esos sí están invitados, pero los que no, pues no. Y aparte, pues muchos países o sea, quieren capturar a Putin por un criminal de guerra, o sea, es lo que yo les digo, o sea, ¿por qué a Estados Unidos no se le juzga como un criminal de guerra? ¿Por qué no se le juzga? Porque, o sea, manda sus tropas al extranjero a combatir y así, pero también puede pero también el ejército estadounidense ha matado a mujeres, ha matado a hombres, o sea, mujeres civiles e inocentes. ¿Y por qué Estados Unidos no se le juzga como un criminal de guerra? ¿Por qué no se le juzga? Porque él es el héroe mundial. Por eso esos países son cómplices de Estados Unidos, son títeres de Estados Unidos. Estados Unidos va controlando esos países. Por eso nosotros somos un país libre e independiente. Nosotros podemos invitar a quien chingada madre sea. Aquí que no vengan a tomar decisiones por nosotros, no. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Así que Ucrania, mejor no digas estupideces porque nosotros somos un país libre e independiente. Y tú también lo eres, pero tú eres parte de Ucrania. O sea, Ucrania es parte de Rusia. Aunque es independiente, sigue siendo parte de Rusia. Porque siempre, o sea, en toda la historia de Rusia siempre fue parte de la madre rusa, de la madre patria. Siempre lo fue. Por eso allá hablan el mismo ruso. Incluso la moneda oficial, pues yo no sé cómo es allá la moneda oficial en Ucrania, pero el idioma viene siendo lo mismo. Incluso la arquitectura que tiene ya Ucrania también es de Rusia. Todos los países bueno, los países que formaban parte de la Unión Soviética, el Imperio Ruso y otros imperios que tuvo Rusia, siguen siendo parte de Rusia. Aunque son estados independientes, siguen siendo parte de Rusia. Así que no vengas a o sea, que no venga ningún pinche ucraniano o una opinión de Ucrania o de otros países que digan que quieren poner arresto domiciliario a Putin por criminal de guerra, por esto y aquello, por lo que es acusado, así en, en títeres de Estados Unidos o de cómplices. Porque ya que esos países le siguen la corriente a Estados Unidos. Pero por qué Estados Unidos no se le juzgan por un criminal de guerra también? Porque se supone que Estados Unidos es el que invade países, es el que los anexa, es el que
roba territorios y recursos naturales de otros países. ¿Por qué a Estados Unidos no se le juzga? No se le juzga. Porque lo ven como un héroe mundial, un policía mundial, o el mejor país que cualquier otro país del mundo que sea. O sea, ¿por qué no se les juzga a Estados Unidos también por un criminal de guerra? Porque también cometió crímenes de guerra. O sea, y Estados Unidos no está siendo juzgado por eso. O sea, desde el presente y el pasado, por sus crímenes de guerra, no es acusado a Estados Unidos de esto ni aquello. ¿Por qué a otros países no le juzgan a Estados Unidos? ¿Por qué no? O sea, si viene un gringo a otro país, ¿por qué tampoco no lo arrestan? También por un crimen de guerra. ¿Por qué no lo juzgan, no lo interrogan? Y a Putin sí, o sea, no mames. O sea, ¿quién empezó la guerra en primer lugar? O sea, la guerra de Rusia y Ucrania ya sé que la empezó Putin, sí. Pero, o sea, esos conflictos entre Rusia y Ucrania, o sea, todo eso tienen que ver con el pasado, desde la Guerra Fría, incluso al presente igual. Pero Estados Unidos anda apoyando a Ucrania, lo anda apoyando porque como Ucrania se quería unir a la OTAN, incluso a la Unión Europea, para Rusia le molestó porque ya que Ucrania le pertenece a Rusia, le pertenece a Rusia. Porque ya que Ucrania siempre fue parte de Rusia. O sea, a lo largo de la historia y durante los siglos que pasaron, Ucrania sigue siendo parte de Rusia. Aunque se declare un estado independiente, sigue siendo parte de Rusia. Y Bielorrusia igual, Letonia, Georgia, Kazajistán y otros países que formaban parte de la Unión Soviética y del Imperio Ruso siguen siendo parte de Rusia. Incluso Alaska. Alaska también es parte de Rusia. Aunque Estados Unidos le compró, ¿quién descubrió Alaska? Rusia. Y Estados Unidos le compró Rusia a Alaska. Es más, los territorios que están fuera del país continental de Estados Unidos, esos países son más fáciles de invadir, son más fáciles de invadirlos. Son más fáciles porque, o sea, en el caso de Hawái, Hawái no es parte de Estados Unidos. Nunca lo fue porque, o sea, Hawái era un país libre e independiente. Pero los estadounidenses se aprovecharon de invadir Hawái y por eso lo tomaron a la fuerza. También a Filipinas igual, también lo tomaron a la fuerza. Pero ningún país interrogó a Estados Unidos, ningún país lo acusó como un criminal de guerra. Porque aparte de robar territorios, robó también recursos naturales de otros países y nadie lo está juzgando. Por eso Estados Unidos, aparte de que anexó Hawái como un estado de Estados Unidos, también quería tomar Filipinas, aunque Filipinas era parte de España, pero ellos se lo quitaron a la fuerza a España, los estadounidenses, le quitaron ese territorio a España, a Filipinas, y por eso lo convirtieron como si fuera su estado, otro estado más de Estados Unidos. Guayana, o sea, no, Guam, Alaska y otros y otras islas o países fueron estados independientes, pero los Estados Unidos los anexó por completo, los invadió, se aprovechó de esas tierras y los recursos que había en esos países, en esos territorios que anexó, se convirtieron parte del estado de Estados Unidos, aunque esos territorios no le pertenecen a Estados Unidos realmente, porque ya que esas tierras que son Estados Unidos son estados independientes, pero Estados Unidos lo hizo a la fuerza. O sea, cuando algún país ha invadido Estados Unidos, pero o sea, dentro de Estados Unidos, ¿cuándo? Ninguno. Bueno, México se ha invadido, sí, pero México quiere recuperar los territorios que Estados Unidos le robó en 1848 tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Pero los gringos piensan, o sea, los gringos ellos reescriben la historia, ellos inventan la historia. Así como que si ellos, así perdón, como que si esas tierras fueran parte de Estados Unidos, no. Estados Unidos no tenía en ese tiempo California, no tenía eso cuando recién se independizó, no lo tenía. Sus tres estados eran parte de las 13 colonias de América. Eso es lo que tomó Estados Unidos.
Pero después tras su independencia, Estados Unidos empezó a comprar territorios a otras potencias como Francia, Inglaterra, incluso México igual. O sea, y no solo estaba comprando tierras, también también los invadía, los anexaba. Lo mismo con México también lo hacía también. Aunque fue una guerra injusta e inmoral, de todas maneras, el dolor que sentimos los mexicanos por haber perdido la guerra entre la guerra mexicano-estadounidense sigue recordándonos todavía hasta la fecha. Desde casi mediados del siglo XIX hasta el presente, estamos recordando todo eso siempre los mexicanos. De que hemos perdido entre una potencia. De que ellos tenían las armas más avanzadas que las de aquí. Pero los mexicanos, o sea, todo el pueblo de México se iba a resistir ante una gran lucha entre los invasores estadounidenses. O sea, el pueblo de México quería seguir peleando, no quería rendirse, pero un pendejo de Santa Ana, pues firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo y puso el fin al conflicto. Y Estados Unidos le dio dinero a México, pues las tierras que le robó, pues. O sea, México no le juzgó por crímenes de guerra, ni a otros países también. Tampoco o sea, no apoyaron a México pues para juzgar a Estados Unidos como un criminal de guerra por haberle robado a territorios a México solo porque nuestros territorios no estaban en venta, ¿no? O sea, yo siempre les he dicho, esto es México, aquí no regalamos ni vendemos tierras a nadie, a ningún país extranjero. Los gringos lo saben, pero se hacen pendejos. E incluso la fábrica que los gringos tienen allá en el sur de México, en Quintana Roo, o sea, allá están destruyendo el medio ambiente, o sea, están tumbando árboles para expandir, no, o sea, para producir más, no sé qué chingado sea, yo creo que son piedras calizas, o sea, como materiales de construcción. Y por eso el gobierno de México decidió cerrarlo. Aunque, o sea, es una fábrica gringa, sí, pero está en nuestras tierras, están en nuestras tierras. Ellos no pueden, o sea, los gringos no pueden poner una fábrica en México y extenderlo más. No, o sea, estás destruyendo la diversidad, no. O sea, estás destruyendo el medio ambiente, estás destruyendo nuestras selvas, nuestros bosques, porque tú estás expandiendo más tu fábrica, no, o sea, el gobierno te dejó un terreno así de chiquito, tampoco no te dijo que te expandieras, no, porque eso ya sería como un autoinvasión, de que una fábrica gringa quiera expandirse más, eso ya sería como un autoinvasión. Para Estados Unidos, pues se le hace injusto de que México le haga eso. ¿Por qué Estados Unidos no se les busca también también porque, o sea, cuando un mexicano va a Estados Unidos le está pidiendo visa, pasaporte y otros documentos así, o sea, los gringos nos están pidiendo visa. Y ahora como hay migrantes estadounidenses que vienen a México, intentan correr a la gente mexicana de sus casas, de sus departamentos y así los están corriendo a chingada a su madre. ¿O por qué? Porque, o sea, quieren colonizar nuestros estados. ¿Para qué? Para hacerlos independientes, igual como lo que pasó con Texas. También, o sea, Texas no era así como tan poblado, pues. Pero llegaron los gringos, lo colonizaron, incluso quisieron que Texas sea un estado independiente y que se separara de México. Por eso los gringos nos están haciendo así, o sea, lo mismo que hicieron en el pasado, lo quieren hacer lo mismo con nuestros estados de ahorita. Quieren hacer lo mismo del pasado al presente. Es lo que quieren hacer, o sea, tarde o temprano ustedes, pues, o sea, yo sé que a ustedes no les importan mis comentarios así, mal gustos de Estados Unidos, pero tarde o temprano ustedes lo van a saber, porque Estados Unidos tiene planes ocultos que quiere hacerle esto a México, o sea, los está planeando, pues, porque Estados Unidos quiere invadir México, quiere anexarlo por completo, quiere robar nuestros recursos naturales, quieren
manipular al gobierno mexicano, incluso controlando el país por completo, como que si fueran parte de su territorio. O sea, eso es lo que quiere hacer Estados Unidos. Y el mundo, ¿qué está haciendo? O sea, hay países que apoyan a México, sí, pero hay otros países que no, o sea, que no apoyan a México, ¿qué? O sea, no le están juzgando a Estados Unidos como un criminal de guerra. Otros, los demás sí, pero los demás, los que no están apoyando a México, es porque son cómplices, porque son títeres de Estados Unidos. Estados Unidos le está haciendo, le están diciendo a estos países, a cualquier organización internacional, de que México es esto, aquello, y la gente le sigue la corriente. Eso ya es como que una manipulación, eso ya es como que ya... O sea, es como que si Estados Unidos está haciendo está haciendo como un tipo de herramienta de guerra psicológica en otros países. ¿Para qué? Para que sean cómplices, para que sean títeres de Estados Unidos, para que lo apoyen y así, en cualquier crítica o invasión que sea. Imagínense todo eso que está haciendo Estados Unidos. Y cosa, ¿cuál es la diferencia con México y el resto del mundo? Y aparte los políticos estadounidenses tienen la misma ideología del pasado. O sea, no la han modificado eso a su constitución y aún así siguen teniendo esos mismos pensamientos del pasado ahorita en el presente actual.